Listo, doctor, ya le pasé la calidad de anfitrión. Cualquier cosa nos escribe. Muy bien, gracias. No, de nada. Hasta Un luego. segundito que abro, hasta luego querida, muchas gracias por todo. Un A segundito que usted. abro un drive que tengo y ya estamos. Acá, acuérdense lo que le dije la vez pasada, que tengo un problemita que creo que está definitivamente solucionado ya, pero si llega a pasar que se corta esto, yo me conecto de nuevo, salvo que esto pase después de las 8 de la noche, pero si demora un minuto más, un minuto menos, me aguantan porque voy a entrar con otra computadora o con el teléfono, ¿sí? Bueno. Ya casi estamos. Debería haberlo hecho un ratito antes, discúlpenme. Bueno, están viendo alguna pantalla mía, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, un repasito de las cositas que estamos viendo. Nosotros sabemos que el derecho administrativo básicamente va sobre la actividad que realiza la administración, que focalizamos la cuestión en las actividades que realiza el funcionario como representante de la administración, y para esto tiene unas herramientas jurídicas como el acto administrativo de alcance individual. Esto va sobre decisiones que toma la administración y que la persona sobre la cual produce efectos jurídicos es una persona determinada o determinable, ¿sí? Y muchas veces la administración, previendo ya conductas que va a tomar ante determinadas situaciones, establece conductas generales y abstractas, ¿sí? Que se llaman reglamentos administrativos de alcance general o actos administrativos de alcance general. Estos actos administrativos son los que van a afectar indeterminadamente a la población, al universo de personas alcanzadas. Esa es la gran diferencia con un acto administrativo de alcance individual. Y luego tenemos los contratos administrativos, otra herramienta que toma el funcionario. El contenido teórico proviene de la teoría general de los contratos, ¿sí? Una teoría que, digamos, trasciende el derecho administrativo en sí, ¿sí? Que trasciende inclusive el derecho de fondo, el derecho común, ¿sí? Sino que lo encontramos dentro de la teoría general del derecho, ¿sí? Luego hoy vamos a ver en la segunda parte de la materia, reglamento administrativo y contrato administrativo. Sé
me dijo el autor que reglamento administrativo ya vieron algo, por ahí vamos a profundizar un poquito más. Y contratos administrativos, vamos a ver. Y luego hay un par de herramientas fácticas, ¿sí? Herramientas materiales, que es el hecho administrativo, ¿sí? Esto no es la declaración que produce efecto jurídico, no es una infracción que decide un juez, no es una habilitación que decide un funcionario, no es un acto de comiso de actividades que define un funcionario, sino que es la materialización de esos hechos. Es decir, cuando un agente de la administración va materialmente y decomisa, secuestra las mercaderías de proveniencia dudosa que se están comercializando en un lugar determinado. Eso es el hecho de clausura que realiza un agente de la administración pública, un inspector, vamos a suponer, que pone en práctica una infracción de clausura de un comercio, ¿sí? Tengan siempre esta diferenciación. El hecho administrativo implica actividad material. El acto administrativo es una declaración. El acto administrativo es el decreto de clausura. En cambio, el hecho administrativo es la clausura, es el acto material de clausura, es la clausura propiamente dicha, ¿sí? ¿Ok? Y por último, bueno, ya habíamos hablado del silencio administrativo y que es, porque hay veces es una herramienta para el funcionario no hablar de un determinado punto, no explicitar una determinada decisión, aunque muchas veces el funcionario, no, siempre el funcionario está obligado a hacerlo. Puede no hacerlo. Cuando no se hace, se configura el silencio administrativo. ¿Sí? Y ustedes van a tener estas tres herramientas, que es el amparo por mora, el pronto... Profe, disculpe, le hago una pregunta porque se me cortó. Sí. Decime, Cianfranco. El hecho administrativo, ¿sería la definición de hecho administrativo? Sí, definición básicamente no he bajado, pero el silencio administrativo puntualmente es la no decisión o la no, prácticamente lo que te dice es que el funcionario no explicita ninguna decisión, inclusive en el momento donde el funcionario está obligado a hacerla. Entonces, para eso vos tenés tres herramientas, el administrado, ¿sí? Tiene tres herramientas para obligar al funcionario a realizar esas explicitaciones. El amparo por mora, el pronto despacho y la queja, ¿sí? Este es como cuadro general de lo que es la actividad de la administración, las herramientas que tiene el funcionario para realizar su actividad, ¿sí? Estas tres herramientas las expliqué la semana pasada, así que no quiero volverlas a explicar porque quiero agotar los temas que me pidió Adrián Antón que agote. Pero me paran si hay alguna duda. Habíamos visto también que, claro, que todas estas cuestiones, digamos, ustedes saben que los funcionarios, la administración pública es un órgano sumamente grande, ¿no? Tomamos el ejemplo de la Administración Pública Nacional y tenemos al presidente de la Nación, que tiene un principal colaborador que es el jefe de gabinete de ministros, a su vez el jefe de gabinete y el presidente tienen una cantidad determinada de ministerios que se van consignando cada vez que asume un presidente, o en cualquier momento puede achicar o más ministerios, el presidente, a su criterio, ¿no? Pero bueno, ese armado implica una asignación de competencia. Y a su vez los ministerios también tienen funcionarios, ¿sí? Que van emitiendo determinado tipo de decisiones. Tienen el nombre de decreto, de disposiciones, de resoluciones,
ordenanza, de circulares, de providencias, etcétera, etcétera. De alguna manera, esto van distinguiendo el órgano emisor de cada uno de ese organigrama que tiene la administración. ¿Sí? Pero que los funcionarios pueden decidir, cualquier funcionario puede decidir sobre cualquier cosa, no, claramente que no. ¿Sobre qué? Lo asigna la competencia, ¿sí? La norma atribuyente de poder que tiene el funcionario, ¿no? Esto se llama competencias, ya lo hemos visto la semana pasada, la clase anterior, que es competencia material, jerárquica, territorial, temporal. Y bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser esa actividad discrecional? Bueno, muchas veces la actividad va a estar predeterminada, ¿sí? Si un comerciante, o mejor dicho, si una persona que quiere tener un comercio en una determinada avenida, vamos a poner Avenida Independencia, quiere poner un quejo determinado, bueno, ya hay una norma que va generando el proceder de la administración, ¿sí? Tendrá que tener una mínima cantidad de metros, tendrá que tener la puerta, tendrá que abrir para afuera y no para adentro. En algunos lugares puede llegar a tener una salida de emergencia. En determinadas situaciones, que así lo justifiquen, podrá tener un protocolo determinado de actuación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la conducta ya está arreglada, la conducta del funcionario. ¿Sí? El funcionario competente, si alguien viene a pedir una habilitación y cumple con esos requisitos, el funcionario no va a poder hacer otra cosa que habilitarlo. ¿Sí? Y si no cumple con con esas cosas, con esos requisitos, el funcionario no va a tener otra acción que rechazarle la habilitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ante lo que denominamos actividad reglada. Inderogabilidad singular de los reglamentos. Prohibido. Prohibición de derogar singularmente un reglamento. Entonces, esta actividad reglada tiene que ver con los actos administrativos de alcance general, porque de esa manera son los reglamentos que generan la actividad reglada, ¿ok? Y cuando no hay una predicción del ordenamiento jurídico para que el funcionario actúe de una manera determinada, el funcionario no va a tener nada de que actuar, no. Si tiene competencia, el funcionario debe actuar, ¿sí? Pero va a actuar discrecionalmente, ¿sí? Y tendrá la oportunidad y tiene siempre que explicar por qué lo hace, en los considerandos. Y hay veces que hay una determinada situación como que estamos en la mitad de actividad arreglada y actividad discrecional, que es cuando hay una discrecionalidad técnica. El funcionario puede resolver lo que quiere, pero hay un dictamen técnico emitido por una comisión una comisión en una licitación pública que estudia cuáles son las capacidades técnicas de las diferentes ofertas, ¿sí? Que se proponen en una licitación, en una compra que va a hacer la administración. Cuando un miembro, una comisión o una gerencia técnica le dice al director de la ANMAT recomendar habilitar o no habilitar un determinado fármaco para la venta en comercio. El funcionario va a poder siempre, esa actividad no está arreglada, entonces va a poder siempre decidir lo que corresponde, porque la competencia es propia, es de él, es del funcionario. Pero si tenés un órgano técnico que te está indicando hacia una determinada decisión, no vamos a poder decir que hay una actividad discrecional. Hay una discrecionalidad técnica. Entonces el funcionario se va a tener que explicitar y va a tener que aclarar mucho considerando el motivo de su decisión. ¿Sí? Bueno, para eso va a ser un pequeño repasito de cómo está.
Entonces, yo hoy quería hablar un poco sobre la relación jurídica administrativa. La relación jurídica administrativa, siempre, digamos, en el derecho hay una relación jurídica. La relación jurídica siempre se genera entre dos personas mínimamente, una de las cuales tiene una facultad de exigir algo, ¿sí? Le denominamos a creencia o a la persona le decimos que es un acreedor, y otra persona que tiene que cumplirlo, ¿sí? Es una relación jurídica determinada. Se generan a partir de determinadas instrumentaciones, ¿sí? Una norma, una ley, un decreto, un contrato, ¿sí? Donde alguien asume una determinada condición o le es imponible una determinada conducta y a otro lo usufructúa. Ahí tenemos la relación entre acreedor y deudor, ¿sí? Esas condiciones, nada, son, o esas relaciones son las que vienen generadas por algunos determinados actos, ¿sí? Estamos hablando de la teoría general, no estamos hablando de derecho administrativo puntualmente, que generan la creación, transmisión, modificación, extinción, finalización de derechos y obligaciones. Hasta ahora, todo esto, introducción al derecho o aplicamos la norma, los estudios introductorios al derecho civil. Ahora, vieron que nosotros siempre hablamos de las diferentes ramas del derecho. Nosotros podemos decir, cuando nosotros decimos, bueno, estudiamos abogacía, ¿y qué estudia ahí? Estudiamos los diferentes derechos. ¿Y qué son los diferentes derechos? El derecho público, el derecho privado. A su vez, esos derechos se dividen en determinadas ramas más puntuales. El derecho público habla de derecho constitucional, de derecho humano, el derecho privado habla de contratos, hablamos de relaciones de familia, hablamos de derecho a las sucesiones, hablamos... También es una buena descripción que claramente también podríamos decir que en el derecho estudiamos diferentes relaciones jurídicas. ¿Cómo es esto? Sí, estudiamos la relación jurídica laboral, la relación jurídica de la asociación, de una asociación, la relación jurídica de una determinada posición dentro de un rol familiar, la relación jurídica que generan los contratos. ¿Ok? Nosotros en realidad estudiamos eso, relaciones jurídicas. ¿Sí? Y bien, ustedes en Derecho Administrativo están estudiando la relación jurídica administrativa. ¿Sí? La relación jurídica de Derecho Administrativo. Entonces vamos a decir, si aplicamos, esas son pequeñas apuntes, lo que pongo acá. Si queremos bajar el concepto a la relación jurídica administrativa, podemos decir que es la vinculación que tienen dos personas, una de las cuales necesariamente es la administración pública, vos una persona pública, y otra de las personas puede ser, no lo es. ¿Sí? Y que, nada, en determinadas situaciones, una de esas personas es acreedora de un determinado comportamiento y la otra persona es la que tiene que cumplir. ¿Sí? Puntualmente en la relación jurídica administrativa siempre una de las personas es la administración pública. Y la administración pública, acá ya nos metemos, ¿sí?, a hablar sobre los sujetos, ¿sí? La administración pública, nos metemos a hablar sobre los sujetos, ¿sí? Y puede ser, acá no vamos, acá cuando hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo, vamos a encontrar en alguno de los dos, en alguno de los dos roles a la administración pública, ¿sí? La administración pública puede ser sujeto activo, ¿sí? ¿Quién podrá ser? Y el ciudadano, el administrado, cuando hablamos de administrado, por ahora vamos a hablar en términos general para decir a la otra persona que está en el lugar, ¿sí?, en la relación jurídica. ¿Sí? La administración pública, consecuente, administración pública y administrado.
¿sí? Entonces, cuando la administración pública está en el rol de sujeto activo, la administración pública va a tener una potestad sobre el administrador, que va a tener un deber. Por ahí no hablamos tanto de acreedor y de deudor, sino hablamos de potestad y deber en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que alguno de nosotros para las próximas elecciones nos llega un telegrama donde nos dicen que tenemos que ser presidente, autoridad de mesa de una determinada mesa electoral, ¿sí? La administración tiene la potestad de solicitar a los administrados, puntualmente algunos, esa obligación, ¿sí? Y nosotros teníamos pensado hacer un viaje en ese momento. No es el mejor de los ejemplos en este momento, ¿no? Pero tenemos pensado hacer otra cosa. Bueno, vamos a tener que replantear nuestros planes porque estamos ante una situación de sujeción a la administración. Tenemos que cumplirlo, ¿sí? Esta potestad está generada, bueno, recuerden cuando hablamos de administración pública y de funcionarios y de cuestiones de decisiones, de decisoria, esta potestad tiene íncita la competencia, ¿no? Y el administrado en el deber, obviamente que también vamos a hablar, ya sea deber o ya sea así que el administrado esté en una posición activa, va a tener como íncita a la capacidad. ¿Sí? Ahora bien, no siempre la administración pública es el sujeto activo, ¿sí? La administración pública puede ser sujeto pasivo y el administrado puede ser sujeto activo. ¿Sí? Bueno, nada, entonces acá el sujeto activo va a tener determinada un estándar jurídico generado por un contrato, generado por una ley, generado por un decreto, generado, bueno, por un acto administrativo en términos generales. El administrado va a poder exigirle a la administración una determinada condición, ¿sí? Vamos a suponer que alguno de nosotros, bueno, para poner un ejemplo, vamos a suponer que un comerciante que hace 2 o 3 meses atrás tuvo que cerrar su comercio en pos de este cuidado general que tenemos que hacernos a propósito del estado de cuarentena, ¿sí? Y nada, y hay una ley, un decreto de necesidad de urgencia que dice que para resguardar de alguna manera, mínimamente, las condiciones ruinosas que esta decisión genera, el Estado va a hacerle un desembolso económico, préstamo no responsable, como quieran, a estas actividades comerciales. Bueno, en realidad las prestaciones económicas se le dieron directamente a los empleados, pero bueno, eso implicó que el comerciante o el empleador podía requerírsela al Estado para pagarle a sus empleados, ¿sí? Entonces, claramente un comerciante que tiene su comercio cerrado está en una posición activa para requerirle al Estado la prestación económica a sus empleados, a los empleados del administrado, ¿sí? Bueno, puntualmente eso es un decreto de necesidad de urgencia, en lo que nosotros conocemos entre las herramientas que tenemos, le vamos a hacer un decreto, que es un reglamento, ¿sí? En donde la conducta está predeterminada y si reunimos las condiciones, la administración pública no la tiene que otorgar. Quise decir, nos la tiene que otorgar. Me vuelvo a corregir, se la tiene que otorgar al comerciante de nuestro ejemplo. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser ahí? La administración. Que sí o sí se la va a tener que otorgar. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahora?
Me dan un segundito que voy a prender la luz, que no estoy viendo casi nada. Servicio de noche. Bueno, entonces, otro de los elementos que va a tener la relación jurídica es el elemento objetivo, ¿sí? Es decir, tenemos que ver, digamos, identificar de alguna manera el acto humano, ¿sí? El acto humano por la cual el acto humano, digamos, las cosas que tienen que ver con el bien jurídico tutelado, ¿sí? Por la norma que generó, que genera la relación jurídica administrativa, ¿sí? En este caso, el bien jurídico tutelado, ¿cuál es? Salvar, digamos, evitar las consecuencias ruinosas de los comerciantes, ¿sí? De los empleadores, evitar que las industrias y las empresas de nuestro país quiebren, ¿sí? Para el ejemplo en cuestión que estamos tomando esto del Estado como salvando las obligaciones que tienen los empleadores de cobrar el sueldo durante la cuarentena. Eso tiene que ver con lo que identificamos acá como el objeto de la relación jurídica o el elemento objetivo, ¿sí? El elemento objetivo, entonces, para identificarlo, es el bien jurídico tutelado. El fin tuitivo que tiene la relación, ¿sí? En este caso puntual, el bien de cuidado, salvaguardar las empresas. Lo hacemos, ¿por qué? ¿Por el interés particular de los empleadores? No, definitivamente no. Siempre la actividad de la administración tiene que ver con el interés general. La situación que se tuvo en cuenta en estas situaciones, en que la administración tuvo en cuenta en estas situaciones, es evitar que las empresas quiebren. ¿Por el hecho de las empresas? No, claramente que no. Lo realizó para salvar fuentes de trabajo, para evitar penurias económicas de la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces esa es el componente objetivo de la relación jurídica tutelada. Entonces ese objeto también nos va a dar paso al elemento tercero, al tercer elemento en este correlato de la relación jurídica objetiva, que es el contenido. Ahí le recogí. El contenido. Y en el contenido, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿O qué vamos a identificar? Ahí sí vamos a identificar la serie de derechos y de obligaciones que recaen sobre o que surgen del elemento objetivo, ¿sí? Puntualmente, el contenido va a estar dado por, en este caso, siguiendo el ejemplo que estábamos dando, en una prestación económica. Ese es el contenido de la relación jurídica que estábamos hablando, administrativa de la cual estamos hablando. El contenido tiene que ser, es que el derecho que tiene el comerciante a requerir esa asistencia especial que le va a dar el Estado para cubrir el sueldo de sus empleados. ¿Ok?
¿sí? Entonces aquí en el contenido vamos a identificar a los derechos y obligaciones que surgen de la relación jurídica. Y hago un pequeño paréntesis porque creo que me salté algo. Cuando nosotros hablamos de sujeto activo, identificamos al administrado o identificamos a la administración y hablamos de sujeto pasivo e identificamos al otro, ¿sí? O a administración o al administrado, estamos ejemplificando de manera simple. Estamos tomando una relación jurídica simple, pero ¿qué puede pasar? Puede ser también que haya otro tipo de relaciones que es una relación jurídica un poco más compleja. Por ejemplo, cuando vemos un contrato, que está bien, uno tiene, a partir de un contrato que realiza con la administración, el derecho de cobrar. Pero la administración, a su vez, tiene el derecho de recibir la obra, de recibir la prestación por la cual va a cobrar. Entonces ahí estamos viendo una relación jurídica compleja, que de las dos partes tienen derechos, ¿sí? También es compleja cuando hay más de dos sujetos, ¿sí? Explicamos la relación jurídica simple con el objeto de simplificar, ¿sí? Bueno, vuelvo entonces. Digo, se me vino esto, se me vino esta aclaración porque acá puse que el contenido es derecho y obligaciones. Puse que el contenido son los derechos y obligaciones. En una relación jurídica simple va a haber o un derecho, ¿sí?, que va a ser el mismo, un derecho para uno y una obligación. Hay también relaciones jurídicas complejas, y por lo general son los que pasan, ¿sí?, donde hay derechos y hay obligaciones, de las dos partes, ¿sí? Bueno, y por último, el último elemento de la relación jurídica administrativa tiene que ver con, se denomina así, la relación social que le sirve de soporte, ¿sí? Tiene que ver con el soporte de la relación. Y acá puntualmente vamos a hablar de la fuente de la obligación. Es decir, acá ya estamos hablando de derecho, ¿sí? Acá estamos hablando del DNU, ¿sí?, que dictó la administración pública con número y con números, digamos. Estamos hablando del decreto de necesidad de urgencia que se publicó en el boletín oficial, ¿sí?, y que generó el nacimiento de la relación, ¿sí? O el hecho que derivó en la responsabilidad, ¿sí? Vamos a suponer que en este último caso, cuando hablo de hechos, en la relación jurídica administrativa, que no surja de una norma, sino que surge de un acto. Entonces, acá hablamos de ordenamiento. Vamos a poner así para que se entienda. ¿Se entiende? Entonces, un ordenamiento o un determinado decreto de necesidad de urgencia determinó que en el marco de la cuarentena y del cierre de comercio y negocio iba a generar, iba a hacer que todos aquellos comerciantes que no podían o no estaban en condiciones de pagar a sus empleados podían pedirle al Estado una prestación económica. El objeto, ¿cuál es? Bueno, es salvaguardar
la vida de las empresas en su función social, ¿sí? No en su función de generación de riqueza para los accionistas, sino en su función de la generación de riqueza para la sociedad, que toda empresa tiene, esa determinación nos marca que va a haber un sujeto activo, que es un comerciante, ¿sí? Y un sujeto pasivo que es la administración. Este último, bueno, hay una cuestión que no tenemos que confundir, terminológicamente son similares, la relación jurídica administrativa de la situación jurídica administrativa que tiene en particular. La situación jurídica administrativa que va a tener el particular o el administrado remarco, ¿se acuerdan que habíamos hablado que acá la administración, cuando estaba en una posición activa, tenía potestad sobre el particular? Pero muchas veces quien tiene una situación jurídica, quien está en esa situación, cuando es el administrado, quise decir eso, cuando el administrado está en una posición activa en la relación jurídica, va a poder estar ahí a partir de 4 categorías de derechos. A partir de un derecho subjetivo. A partir de un interés legítimo. A partir de un interés colectivo. O difuso. ¿Sí? Corrijo esto puntualmente en orden de importancia. Y por último, y la categoría menos débil, es un interés simple. ¿Sí? Si nosotros... Disculpe, esta clasificación, ¿a qué corresponde? Porque no lo pude escuchar, disculpe. Sí, no hay problema. Esta clasificación corresponde a las situaciones jurídicas en las cuales puede estar el administrado. ¿Sí? Yo, Juan, te pregunto, mesa de examen, ¿cuáles son las categorías de la situación jurídica del administrado frente a la administración? Y tu respuesta va a ser esta. Son 4 categorías. El administrado, para requerirle la prestación de un derecho a la administración, para que la administración, para yo poder exigirle un determinado comportamiento a la administración, tengo que estar en una de estas 4 categorías de derechos. Me corrijo. En una de estas 4 categorías de situaciones. Cada una de estas es una situación determinada. Yo tengo un derecho subjetivo cuando tengo una empresa y por una determinada asignación que el Estado me dio, le dio al sector empresarial donde yo estaba, por una promoción, por lo que fuese, yo soy el dueño de esa empresa. Soy el presidente, soy el accionista de una empresa determinada.
¿sí? Tengo una empresa en el parque industrial, y a las empresas radicadas en el parque industrial, la administración les provee energía gratis o energía en determinadas condiciones o energía en determinada calidad, ¿sí? Para la realización de la actividad industrial, ¿sí? Soy el dueño de esa empresa, tengo un derecho subjetivo porque soy el titular en derechos reales, ahora sí, el señorío, al ser yo dueño, puedo ejercer el señorío de la cosa, ¿sí? En derechos reales se habla de la propiedad inmueble, ¿no? Bueno, tengo una empresa, entonces esa empresa, ante determinada situación, puede requerir un determinado beneficio fiscal, de prestación, lo que sea. Entonces yo estoy en una situación activa, ¿por qué? Porque soy el dueño, tengo un derecho subjetivo, soy titular único y exclusivo del derecho subjetivo, del derecho, ¿sí? Entonces eso se denomina en la teoría jurídica derecho subjetivo, ¿sí? Interés difuso, ustedes saben lo que es. ¿Por qué lo pongo segundo? Porque Balbín, por ejemplo, dice que no hay que hacer esta situación, no hay que diferenciarla. Dice, esto no tiene que estar. No es una categoría. Esta categoría está dentro del derecho subjetivo. La única diferencia es que no va a ser único titular. Va a ser un titular colectivo. Puede ser yo y todos los que están en mi condición, ¿sí? ¿Sí? Vivimos en un barrio determinado que sufre poluciones ambientales, ¿sí? Yo tengo un derecho subjetivo a tener un ambiente limpio, ¿sí? Tener un medio ambiente limpio. Es un derecho subjetivo. La diferencia concreta con el derecho subjetivo clásico que nosotros conocemos es que en este caso el derecho no es solamente mío, sino que es compartido, ¿sí? El ejercicio compartido. Bueno, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? Sí la diferencio porque la doctrina tradicional habla de intereses, de interés difuso, como categoría. ¿Ok? O derecho de incidencia colectiva. Dicen, términos de poderes son los dos similares, dice Balbín. Entonces Balbín dice, yo no voy a andar diferenciando entre derecho subjetivo y derecho de incidencia colectiva porque ambos son derechos subjetivos. Bueno, otros autores, los más tradicionales, hacen esta diferencia. Puntualmente fundamentado en la diferencia en el señorío de la cosa. Tercera categoría, y después esto tiene una consecuencia también jurídica que ahora se los voy a contar. La tercera categoría es el interés legítimo. Juan, estás con el audio habilitado vos, ¿no? Bueno. Sí, ahora sí. Juan, ¿esto lo vieron? Porque por ahí estoy repitiendo algo que ya dijo Antón. Yo puntualmente no lo vi relacionado. Bueno, sigo, si no me paran, por favor. Bueno. Interés legítimo. Acá estamos en condiciones de exigirle una conducta a la administración o de solicitarle una conducta a la administración, ¿sí? Pero el accionar y el disfrute no es exclusivamente mío. El accionar, no la titularidad del derecho, porque no soy titular de derecho, soy titular de un interés, ¿sí? Y no soy el único. Entonces, el derecho te dice, el derecho administrativo te dice, podés pedirle a la administración
pero basado en un interés legítimo, no en un derecho subjetivo. No estás en una categoría tan buena como esta. En el derecho subjetivo estás en esa categoría y sos acreedor. Estás en condiciones de solicitárselo a la administración y la administración te la tiene que otorgar. En el interés legítimo, estás en condiciones de solicitarlo, pero la administración puede o no dártelo. ¿Sí? Parece complicado, pero con este Podría ser ejemplo, similar a la figura del empleo útil, digo yo, ¿no? el empleo, Del empleo útil en el derecho privado. yo te lo cuento con este ejemplo y para no tirar más suspenso y hacerlo más claro. El ejemplo del derecho subjetivo es, vos estás en el parque industrial y la administración, por un reglamento, te prometió dar, y por una norma te dijo que los que están ahí van a tener la energía más power que, estoy diciendo cualquier cosa, o va a tener una producción constante de energía, ¿sí? De 0 a 24 horas, ningún corte y en condiciones especiales para industrias, ¿sí? Y nada, listo, dámela. ¿Sí? Las relaciones jurídicas es esa. Soy el dueño de un predio, dámela. En el interés legítimo, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. Vivo en un barrio un poco alejado del centro, en la periferia, y nuestras calles no están asfaltadas. Y le voy a pedir a la administración que me la asfalte. La administración me va a decir en qué categoría, no habla así, no habla, pero vamos a suponer que se haya una discusión técnica y me diga, dígame en qué situación jurídica objetiva usted está. Yo le voy a decir, estoy en la tercera según la escala PECIA. Tengo un interés legítimo a solicitar la pavimentación de mi calle. ¿Sí? La administración me va a decir, ¿y con quién más usted está? Y yo le voy a decir, con todos mis vecinos, con todos los frentistas de mi calle. ¿Sí? Entonces la administración, ¿qué dirá? Dirá sí, dirá no. Muchas veces la administración decide porque hay una actividad discrecional y otras veces la administración va a decidir sí, el 70%, el 60%, el 40% de las personas que están dentro de ese mismo interés legítimo están de acuerdo. ¿Sí? Eso pasa con la pavimentación, eso pasa con las redes de agua, redes de cloaca. La red, puntualmente, red de agua, red de cloaca, te dice, sí, la administración decide hacer una red en mi barrio. ¿Sí? Hasta ahora estaba muy contento, o no. Yo tenía agua a partir de un pozo. ¿Sí? Tiene sus cosas telúricas lindas, pero tiene sus complicaciones ambientales. La administración decide pasar por ahí y disponer, entonces los particulares pueden oponerse. Ahí particularmente como una condición de progreso, ¿se entiende? E implica un cuidado ambiental de recursos más importante, ahí se invierte la situación. Ahí en vez de esperar que los particulares vayan a requerir a la administración la propone. Y los particulares que no quieren van a tener que decirlos. ¿Sí? Los particulares van a tener comunicaciones, ¿sí? En sus casas, les mandarán una cédula de obras sanitarias o en la municipalidad, ¿sí? Y los particulares van a tener, los frentistas van a tener un determinado plazo de tiempo, ¿sí? Para oponerse. ¿Sí? Si se oponen, esa oposición tiene que ser superior al 40%. Cualquiera de ustedes puede decir, ¿cómo 40%? Se está equivocando, PECIA. No, así es la situación.
tendría que ser 50% para ser más justo, o 51% para ser más justo, sí, en decisiones habituales sí. Pero acá se supone que la administración, cuando hace una red de agua, una red de cuaca, está cuidando el recurso, implica una mejora ambiental y un progreso social para los ciudadanos, o para los habitantes del barrio. Entonces, los que se oponen van a tener que ser superior, perdón, al 60%, no al 40%. Es como que quienes están en contra de una situación tan satisfactoria tienen que ser mucho más de la mitad. ¿Sí? Y el interés legítimo es la categoría, digamos, más pobre. El interés legítimo es el interés que tiene cualquier habitante a el correcto accionar de la administración. Entonces, si yo me entero de un accionar contrario a la ley, puedo denunciarlo a la administración. Puedo presentarme con un interés simple, el interés en que la administración funcione adecuadamente y denunciar alguna ilegalidad. ¿Sí? Mencionar. ¿Eso en qué se va a transformar? En una denuncia, que la administración tiene la obligación de llevar adelante. Termino con esto en este tema porque me estoy entendiendo mucho y ya empiezo a tener miedo. No me alcanza el tiempo. El derecho, si yo luego me disconformo de la respuesta que me da la administración ante mi pedido, ya sea que sea por la categoría A, B, C, D, podré hacer o no algo, que es iniciar la revisión judicial. Es decir, dejar del procedimiento administrativo e irme al proceso contencioso administrativo, que es un proceso judicial. Hasta ahora presento nota en la municipalidad, presenté una nota en obra sanitaria, presenté una nota en la Dirección de Comercio e Industria de la municipalidad, o en la gobernación, o en la presidencia, pidiendo algo a partir de una determinada situación jurídica objetiva que yo tengo. ¿Sí? Pero si soy en esta situación, y en esta situación, es decir, en el derecho subjetivo, en el derecho de incidencia colectiva, lo presento, la administración me dice, miren, no le voy a dar la conexión energética en ese valor, no voy a reconocer que usted está en una situación ambiental ruinosa, entonces yo podré iniciar una acción judicial. ¿Sí? Voy a tener expedita la vía administrativa. Pero ante intereses legítimos o intereses simples, no voy a tener habilitada la vía administrativa. Perdón. No voy a tener habilitada la vía judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que en estas dos categorías, la de interés legítimo y la de interés simple, la administración está actuando dentro de lo que es la zona de reserva administrativa. ¿Sí? La pavimentación determina solamente la administración dónde va. No puede el Poder Judicial decir, no, mejor que vaya para este lado, porque sería que el Poder Ejecutivo está actuando como funcionario público. Si se voy a hacer una red de agua sobre tales barrios, no puede el Poder Judicial decirle que eso no está bien, sino que se tiene que ir a otro lado. Ojo, puede ser que el funcionario actúe con arbitrariedad, pero en ese caso estaría estudiando la arbitrariedad, el desvío de poder. ¿Sí? No estaría cuestionando una decisión basada en un interés legítimo o un interés simple. ¿Se entiende, chicos? Entonces, estas son situaciones jurídicas subjetivas. Bueno, tienen 3 segundos para decirme si algo no se entiende. Y requeriría aclaraciones porque quiero pasar a otro tema. Quería hablar de reglamentos. Adrián Antón me dijo que de reglamentos hablaron.
¿Ustedes pudieron verlo? ¿Tienen alguna duda? Porque si no, ya iría a contrato administrativo, que me dijo que no hablaron nada. Los escucho. Vimos una definición, pero muy genérica. No, La clasificación, ¿no la vieron? por ahí la vieron y yo no estuve en la clase, pero yo no la vi. Por favor, los que estuvieron, hablen, habiliten los micrófonos. No, dio los cuatro, la clasificación de los 4 reglamentos: necesidad de urgencia, el delegado, Bien, Ahí, los 4, a ver, tengo que salir. claro. O sea, hay 4 tipos de reglamentos. 2 son ordinarios, 2 son extraordinarios. Los 2 ordinarios, estamos hablando de lo que habitualmente el funcionario puede hacer. Básicamente, reglamentos denominados autónomos son esos reglamentos que el funcionario dice, bueno, acá en esta entidad atendemos de 8 a 15, ¿sí? La mesa de entrada se encuentra en tal lugar. Toda nota tiene que entrar por ahí, ¿sí? La presentación tiene que efectuarse de tal manera, ¿sí? El funcionario actúa dentro de su órbita de decisoria, ¿sí? Dentro de su competencia. Van a ser reglamentos de ordenamiento. Hay otra decisión. El funcionario tiene una competencia para actuar con determinaciones ambientales, exigiéndole a los particulares un determinado, o mejor dicho, exigiéndole a toda empresa que va a hacer una nueva actividad o va a desarrollar una planta industrial nueva, el impacto ambiental que esa planta va a tener en el lugar, ¿sí? Y determina las condiciones en cómo se lo pide, ¿sí? La administración no es que la administración decide, sino que hay una ley provincial que dice que toda planta tiene que demostrar el impacto ambiental que va a tener. Bueno, la administración decide cómo se presenta, cuánto tiempo tiene la administración para pedirse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El otro tipo de reglamentos, todos estos reglamentos surgen del artículo, surge de la Constitución, tanto sea de los ordinarios surgen de las atribuciones del Poder Ejecutivo y los extraordinarios se van mezclando con las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, digamos. Ahora le menciono los artículos. Pero la otra categoría son los reglamentos de ejecución, que estos son los reglamentos que ustedes conocen. Son dice, el decreto que ejecuta la ley o que reglamenta, el decreto reglamentario, no me sale el término, el decreto reglamentario de la ley tal, ¿sí? En nuestro caso, la ley de procedimiento administrativo tiene un decreto reglamentario, ¿sí? La ley te dice, los particulares pueden pedir a los particulares pueden pedir a la administración lo que esté dentro de la órbita de la competencia al funcionario, determina cuáles son las normas de competencia y el funcionario tiene que responderla a partir de un acto administrativo y determina cuáles son los elementos que tiene que tener el acto administrativo. El decreto reglamentario, ¿qué te dice? Cómo tiene que presentarse, en qué condiciones, qué puede pasar si al particular no le gusta lo que la administración decidió, o si ve si hay una condición de nulidad, cómo puede recurrirlo, cuánto tiempo tiene, ¿sí? Esos son reglamentos de ejecución. Vienen a ejecutar una norma jurídica, una ley por lo general. Bien. Estos son las normas, esos son los reglamentos habituales que tiene el Poder Ejecutivo. Ahora, hay otros reglamentos que son extraordinarios, ¿sí? Una pregunta, doctor, disculpe. Que son, sí. Los reglamentos
del funcionamiento interno del Poder Legislativo y Judicial. ¿En qué entrarían dentro de los autónomos o es otra categoría? O sea, no. O sea, la respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de reglamentos administrativos y no estamos hablando de otro órgano. ¿Sí? Pero porque los funcionarios legislativos y los funcionarios de Poder Judicial dictar este tipo de reglamentos. Van a tener otros nombres. Pero tienen otros nombres. ¿Sí? Sigo, porque le tengo mucho miedo al tiempo hoy. Entonces, hablamos de reglamentos autónomos. Ah, bueno, ya le había nominado los reglamentos, Antón, me dije. Y reglamentos de ejecución. ¿Sí? Son los reglamentos, estos son herramientas, son reglamentos, vamos a decirle herramientas ambas dos, ¿no? Herramientas ordinarias. Y de nuevo, y vamos a encontrar también reglamentos. A ver, ¿qué me pasa? Reglamentos delegados. Estos son herramientas extraordinarias. Son herramientas extraordinarias. Quiero unificar y estoy más acostumbrado a Word al Excel de Microsoft. Ay, por favor. Son ¿sí? Las dos primeras eran herramientas ordinarias y los dos segundos son herramientas extraordinarias. ¿Por qué? Porque para que pase un reglamento de necesidad y urgencia, tiene que haber una necesidad y una urgencia. Parecen palabras, pero en realidad mucho ojo. Son estados. Tiene que haber un estado de necesidad. El estado de necesidad, para asociarla a la conducta humana, podemos decir que el estado de necesidad es ¿sí? Y también tiene que haber
un estado de urgencia. Y este estado es, siguiendo la misma línea, la conducta humana, es la urgencia, que es el hambre. ¿Sí? Yo necesito comer porque hoy laburé y nada, fue un día muy cargado, no almorcé. ¿Sí? Pero si yo hace 3 días que no como, entonces ahí voy a estar en una urgencia. Tengo que comer porque si no me voy a morir. Por lo general me pasa antes, que me parece que estoy en este estado de urgencia, 2 o 3 horas, ponele. Pero bueno, pero eso es subjetivo. Objetivamente, ¿qué tiene que pasar? Tengo que llegar a ese estado de tener un hambre en el sentido de que si no como me muero. Tiene que pasar 3 días. ¿Sí? Eso es, cuando hablamos de estado de necesidad y estado de urgencia, estamos hablando de estados objetivos, no subjetivos. ¿Sí? El estado de hambre para mí está a las 9 de la noche. ¿Sí? Si no ceno, me deprimo. Pero es subjetivo eso. Es subjetivo. Si no como en 3 días, eso es objetivo. Flaco, te vas a morir si no comes. ¿Sí? Cuando en el derecho encontramos estado de necesidad y estado de urgencia, ambos habilitan a la administración a hacer una cosa grave, que es tomar, que es entrometerse en las competencias del Poder Legislativo. ¿Sí? El estado de necesidad y el estado de urgencia habilita al presidente de la Nación, no a los ministros, ¿sí? No al gobernador, no al intendente, al presidente de la Nación, a invadir competencias legislativas. Esto es a partir de la reforma del 94. Antes no estaba explicitado. ¿Se hacía? Sí, se hacía. ¿Sí? Pero no tenía una instrumentación constitucional. Se hace a partir de la reforma del 94 que lo instrumenta, que lo reconoce, que le da estatus constitucional. Antes de la reforma constitucional del 94 hay veces que la Corte decía que la intromisión en potestades legislativas no podía hacerlo y había situaciones en que decía que estaba justificado por el estado de necesidad de urgencia, pero no se ajustaba a ningún derecho. La reforma constitucional del 94, muy positiva, yo soy de los que piensa que fue muy positiva para nuestro país, muy positiva, le da estas herramientas a la administración. ¿Sí? Pero tiene que haber ese estado de necesidad y ese estado de urgencia. ¿Qué le dice también la reforma constitucional? La muy buena reforma constitucional del 94. Le dice, ojo, tiene que haber un control sobre esto. Y le encomienda al Congreso a hacer una ley de control, ¿sí? Una ley de seguimiento. Tiene que nombrar, eso lo dice la Constitución, una comisión de seguimiento permanente. Esto quiere decir que aunque el Congreso entre al receso, la comisión tiene que estar en funcionamiento, ¿sí? Sea quien va a seguir. Y esa comisión va a ser bicameral, va a ser integrada por las 2 cámaras. Y va a tener que respetar las mayorías partidarias. ¿Sí? Bueno, ¿esto para qué? Para que haya un control sobre esa actividad de la administración. Porque, ¿por qué la administración puede hacerlo? Porque la administración, el Poder Ejecutivo de la Nación, está compuesto en su titularidad por un solo miembro, y es uno el que tiene competencia, que es el presidente. ¿Sí? Si esperamos a que el órgano ordinario emita la solución, provenga la solución, es decir, que la legislatura, que es decir, que el Congreso emita la solución, y la urgencia y la necesidad hace que todos nos muramos de hambre, ¿sí? Porque el Estado se desintegre. Entonces, por eso está esta definición. Los reglamentos delegados. Estudien, por favor, de pe a pa la ley de seguimiento. ¿Sí?
que se aplica para ambos instrumentos, para el reglamento de necesidad de urgencia. Nosotros acá le ponemos reglamento, pero en realidad ustedes lo conocen como decretos. Sí, llamado de las dos formas está bien. ¿Por qué esta corrección? Bueno, porque acá hay un único funcionario competente para hacer un DNU, que es decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Que es el Poder Ejecutivo. Por eso decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Si no, sería... si no, tendríamos que llamarlo decreto de necesidad, reglamento de necesidad de urgencia, pero bueno. Y lo mismo con los decretos. Hay un único funcionario habilitado para ser beneficiado o ser el responsable del decreto delegado, ¿sí? Que es el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, que solamente puede emitir decretos, no emite disposiciones, no emite resoluciones, emite decretos. ¿Ok? Y el decreto delegado es al contrario. Acá no hay un estado, o sea, sí claramente hay un estado de necesidad, pero es la legislatura que le da, o es el Congreso que le da, que cede las atribuciones al Poder Ejecutivo, ¿sí? Para una mejor instrumentación, para una instrumentación más ágil, ¿sí? Acá es el Congreso quien cede sus atribuciones. Pero tiene que haber, borro esto para que no se me confunda. Tiene que haber, sí, una emergencia, una declaración de emergencia. Tiene que haber un marco o base, ¿sí? Y tiene que haber un plazo, ¿sí? Perentorio, un plazo de caducidad, ¿sí? La emergencia también, bueno, es objetiva, ¿sí? Una emergencia económica, una emergencia en seguridad, una emergencia en financiamiento, una emergencia climática, ¿sí? Tiene que haber algo que nos saque de la habitualidad, ¿sí? No una necesidad, no una urgencia, pero sí un estado de emergencia, ¿sí? Cualquiera sea. El estado de necesidad y el estado de urgencia son estados de emergencia. Para los DNU tienen que estar los dos. En este caso, en los decretos delegados, tiene que haber un estado de emergencia, ¿sí? Una emergencia social, o una necesidad social, o una emergencia sanitaria, o una emergencia, la que quieras, pero tiene que haber una emergencia, así reconocida por el Estado. Y tiene que haber un marco, le tiene que decir el Congreso al Poder Ejecutivo, al presidente de la Nación, el marco es este. El marco es lo sanitario, la competencia en la cual nosotros, Congreso, decidimos en cuestiones sanitarias. El marco puede ser una jurisdicción, puede ser un tema determinado, puede ser, ¿sí? Un algo particular, pero tiene que ser explicitado. Y todos los decretos que surjan de la administración, utilizando esas herramientas jurídicas de competencia legislativa, tienen que estar sobre ese marco. Si se excede, va a ser inconstitucional. Y tiene que haber un plazo, 6 meses. Un decreto delegado emitido en el mes 6, un día es inconstitucional, porque el plazo es de caducidad. ¿Se entiende?
¿sí? Estas tres situaciones tienen que darse. Bueno, y digo lo mismo, estudien la 26.122, que es la ley de control o la ley de seguimiento de decreto de necesidad de urgencia y decreto delegado. ¿Ok? Abro 3 segundos para que me digan si tienen una duda sobre esto. Y sigo con contratos. Yo les propongo una cosa. ¿Quieren que mañana nos juntemos a esta hora para ver el contrato? Porque yo en 10 minutos no puedo decirle nada, los nomino. Puedo hacer una chantada, ¿sí? En 10, 15 minutos, 20 minutos le hablo de contrato. Sé que no está dentro de la... Yo no tengo problema. Por mí también, profe. Es más, creo que sea ideal. Sí, pues si no, la verdad, voy a leer el título. Sí, Lucía, mañana a la misma hora. De todas maneras, si alguno no puede, grabamos la clase y la subo. ¿Ok? Oye. Bueno, entonces, nada, me respiro un poquito mejor, porque no me gustaba. Entonces, mañana, 18:30, nos vemos por este canal, chicos, ¿sí? Bueno, entonces ahora le doy más que 3 segundos. ¿Tienen alguna duda de todas estas cuestiones que hemos visto? No, ninguna. Bueno, perfecto, chicos. Perfecto. Bueno, les mando un beso a todos y nos vemos entonces mañana. ¿Sí? Voy cerrando. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chau, chau.